¿verdad? ¿Ese empezaron a ver? Ah, ahora. Ah, es nueva entonces. Con él terminaron la otra. Muy bien, pongámonos de pie para leer la palabra. Entonces, Marcos 4:26. Y arranquemos aquí. Mañana nuestra primera reunión general de servidores y servidoras. Nadie debe faltar, todos están llamados a ser parte de este último ciclo del año 2016 para continuar con alegría sembrando la semilla. Este lanzamiento, este renuevo tendrá cosas gloriosas de Dios, hermanos. Ya lo verán. Marcos 4:26. Jesús continuó: el reino de los cielos se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Padre, necesitamos seguir aprendiendo los misterios del reino, porque en esos misterios se descubre la dinámica espiritual que necesitamos entender y tener para ser partícipes de ese movimiento de tu reino. Queremos ser una iglesia cada vez más cerca de los intereses de tu reino. Queremos ser una iglesia cada vez más cerca de la forma en que trabaja tu reino. No queremos ser dominados por sistemas humanos, sino por la dinámica que acompaña al reino de Dios. Espíritu Santo, enséñanos. Recuérdanos las palabras del Maestro y revélanos lo que el Padre habla con el Hijo, lo que en ese secreto divino conversan. Espíritu Santo, escúchalo y tráenoslo para vivir al calor del misterio de Dios y no metodologías humanas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados. Bien, la semilla que crece. Las parábolas son el instrumento por excelencia que Jesús usa para hablarnos del reino, que fue el tema de Jesús, que fue la práctica de Jesús. Y a través de las parábolas se nos va abriendo el entendimiento y la comprensión que tenía Jesús de Dios y de su misión en la tierra. Fíjense bien, las parábolas son el instrumento de Jesús para hablarnos de su Padre y que nosotros entendamos a nuestro Dios, pero también la manera en que Él entendía la tarea encomendada por el Padre, que Él lo había mandado a hacer. ¿Y cómo nos enseña Jesús eso? En las parábolas. Las parábolas son las historias narradas por Jesús que nos hablan de estos misterios de Dios. La iglesia que quiera ser como Jesús debe entender la dinámica espiritual del reino. La iglesia que quiere caminar como Jesús debe entender la parábola. No vamos a entender a Dios a través de los dogmas cristianos. Mire, por más que declaremos la Trinidad y todo eso,
Jesús no nos trajo los credos cristianos. Eso no nos trajo Él. Él nos trajo parábolas. Ahí están los credos. Los católicos tienen muchos más concilios donde hicieron credos, pero la Iglesia universal, aún los evangélicos, reconocen los primeros 7 concilios, comenzando con el 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, donde se establece la divinidad de Jesús. Con todo y todo que los concilios representen el sentir de una iglesia, pero sin embargo esos credos no nos fueron enseñados por Jesús. Y hay gente que estudia más los concilios y los credos de esos concilios que las parábolas. Nosotros necesitamos estudiar las parábolas, porque si una idea de Dios debemos tener, es la que Jesús nos enseñó en las parábolas. Si una idea debemos tener de la tarea a la que Dios nos ha enviado, es la que está en las parábolas. La iglesia ha sido, no sé si víctima de tanto credo que se ha levantado, pero también ha sido víctima de metodologías humanas. Pero en las parábolas, tenemos que volver a las parábolas, porque en las parábolas Jesús nos va a decir quién es Dios y qué quiere Dios. Nos va a decir qué es su reino y cuál es la misión que debemos cumplir. Y no nos movamos de ahí sigamos, ahí caminemos. No nos enredemos entre tanto enjambre doctrinal que a veces estorba más que facilita la misión. Así que arranquemos con esta parábola. Apaguen si quieren las luces para poder ver todos. Apaguen mejor, este. Y ese último que apagó y apagó ese, ¿cuál es? ¿Cuál es ese que apaga esa? ¿Cuál es? Encendela, quiero ver cómo se miran. A ese, po. A ver qué brujería es esta, apagala, pues. Bien, pero pueden escribir, hermanitas. Si no, saquen el celular para la lámpara. Para la lámpara. La cuarta novedad del reino es que el reino es alimentado por la fuerza divina. El reino se alimenta de ese mover divino, de esa potencia divina, sin necesidad de las mediaciones legalistas. Vamos a explicar en el desarrollo esto. Si bien el reino de Dios va a necesitar de hombres y mujeres que atiendan el llamado, como lo vimos en la montaña, heme aquí, envíame a mí, y el reino de Dios camina en eso. Sin embargo, el hombre, nosotros mismos, usted que está predicando y está predicando y está predicando y de repente dice: ay, es que no sé, no avanza como yo quisiera que avanzara esto. Es que tanta adversidad, y a veces nos entra agonía, esa preocupación, porque quisiéramos que acelerara el proceso de la semilla con mayor rapidez, porque nos ataca la impaciencia y la ansiedad. Esta parábola nos va a enseñar que estamos en un ministerio donde nuestra preocupación será ser fieles al llamado. Luego, la dinámica de crecimiento la dará el Señor. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3. Yo sembré, Apolo regó,
Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento pertenece al misterio divino. El sembrar la palabra, el esparcir la palabra, el perseverar en el ministerio encomendado, esa es mi responsabilidad. La manera como esa palabra va a crecer pertenece al misterio divino. Pero usted debe perseverar en la misión. El misterio del crecimiento es regalo de Dios, para que nadie se gloríe. No me puedo gloriar del crecimiento de Betania porque esa no es mi gloria. No ha crecido sino como regalo divino. Solo debo entender que he perseverado 10 años, 11 años trabajando duro en los últimos 11 y 12 años trabajando también en la obra, aunque no con el tesón de los últimos 11 años. Pero el crecimiento es regalo de Dios. Nadie se debe gloriar del crecimiento porque ese pertenece a Dios. ¿Estamos? Cuando nos gloriemos o nos vanagloriemos del crecimiento, le estaremos robando la gloria a Dios. Oigan, hermanitos, y cuando le robamos la gloria a Dios, Dios se incomoda y la nube tiende a apartarse. ¿Estamos? Bien. Empecemos el desarrollo de esta parábola. El judaísmo oficial, hablando del judaísmo del tiempo de Jesús, y ven cómo el tema del judaísmo y la religiosidad vuelve a surgir en cada parábola, porque el más grave problema que tiene el evangelio hoy día es el mismo que tuvo en tiempos de Jesús: la religiosidad. Y no la religiosidad pagana, la religiosidad de una institución que cree ser fiel a Dios, al Dios de la Biblia, y no lo es. Y ese sigue siendo hasta hoy el más grande problema para el evangelio: la religiosidad. El judaísmo de la época de Jesús había convertido la ley en poder de dominio. O sea que la ley ya no era un instrumento de vida, sino un instrumento de opresión. La ley, cuando fue dada, Dios estaba pensando que la ley tiene una fuerza liberadora, y esa es la esencia de la ley. Si ustedes no han leído los primeros 5 libros de la Biblia, se están perdiendo de algo muy maravilloso, porque esos 5 libros de la Biblia son la matriz de donde se desarrollarán el resto. Hay una concatenación que nace en esos primeros 5 libros de la Biblia. Por ejemplo, los libros históricos no son más que el relato de cómo Israel se apartó de esos primeros 5 libros. Los llamados libros históricos es el desarrollo de una historia de cómo Israel traicionó el sueño de Dios estipulado en 5 libros. Allí, en esos 5 libros, Dios visionó, Dios proyectó una nación, cómo Dios quería esa nación y cómo el resto de las naciones deberían orientarse en la construcción de una sociedad que está en esos 5 primeros libros. Si usted no entiende eso y no los conoce, le será difícil entender el resto de la Biblia.
Y si la entiende, la va a entender de una manera como Dios no ha querido que la entienda. Los libros históricos serán el relato de cómo el pueblo llamado a encarnar la visión de Dios en los primeros 5 libros, el pueblo ha traicionado esa visión de Dios. En lugar de cumplirla, la traicionó. Los llamados libros poéticos se inspiran. Imagínense el Salmo 119, el capítulo más grande de toda la Biblia, es un poema a la ley. Y se referirá a la ley en múltiples veces. Los profetas son un llamado a Israel a volver a esa ley. Esos son los profetas. A retomar la dirección de Israel plasmada en la ley. Y si vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento dirá: el fin de la ley es Cristo, pero lo hemos entendido mal, como decir el final de la ley. No. La ley no ha terminado, la ley sigue vigente porque representa el sueño de Dios, solo que ahora lo encarna Cristo. Cuando dice el final, quiere decir la finalidad de la ley. O sea, la ley cuando fue dada se proyectó hacia algo. Y lo que dirá el Nuevo Testamento es: Cristo es la finalidad de la ley. Él encarna la intención de Dios en la ley. Lo que Israel no fue capaz de hacer, fue capaz Jesús. Jesús, a ese proyecto que ya estaba plasmado en la ley, Jesús le llamó reino de Dios, y él dice: yo eso vengo a traer, lo que Israel no fue capaz de hacer. Por eso habrá mucha similitud entre la ley y Jesús. Se nos ha dado una idea que Jesús y la ley se oponen. No. Esa es una idea nefasta que nos ha hecho perder la riqueza, el valor y la actualidad de la ley. No. Jesús encarna la ley. Por eso el sentido de justicia marcado en la ley estará marcado en su enseñanza. El amor al prójimo que estaba en la ley estará marcado en su enseñanza. Los valores del reino ya estaban incipientes ahí en la ley. Él lo que viene es a asumirlos, a encarnarlos. ¿Me van siguiendo? Pastora, tráigame rápido. Volumen de esta señora, mamá. Espérate, mamá. 1, 2, dale. 1, 2. Volumen a este, hijo. Habla. ¿Y por qué parece que hay Más momentos en que Jesús contraviene contra la ley cuando sana en el día sábado, que es el día que la ley ponía que no se debería hacer nada? Correcto. Ese es el punto que seguía. La pastora se me anticipó. Siempre me quiere robar todo. ¿Por qué hay una aparente contradicción entre Jesús y la ley? Uno, porque así nos han enseñado que hay una contradicción entre la ley y Jesús. Dos, porque algunas aseveraciones, como la que acaba de decir la pastora, Jesús no está contradiciendo la ley con él, sino la comprensión y la aplicación que de la ley hacían
los estamentos religiosos en la época de Jesús. Ese legalismo, por ejemplo, vayamos en concreto, veamos Mateo. Para ver un punto, Mateo 12. Jesús no contrariará la ley, sino el manejo que de la ley hacen los estamentos religiosos, porque la religión siempre termina manipulando la palabra a su beneficio. Mateo 12. ¿Están ahí? Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados. ¿Qué día? Ya entramos a un tema de la ley. Pero una cosa es el sábado como tema de la ley y otra cosa es el sábado como tema de la religión. Vamos a ver el valor y el sentido que Jesús le da al sábado en la ley y cómo Él quiere destrozar el sentido que le da la religión en su dinámica ritual. Sus discípulos tenían hambre. ¿Qué tenemos aquí? Una necesidad. La ley nunca fue dada para satisfacer caprichos divinos. La ley fue dada para satisfacer necesidades humanas. Las leyes tienen que estar al servicio de necesidades humanas, no de conceptos abstractos, no de ideas etéreas. La ley tiene que estar al servicio de necesidades humanas y la intención de la ley debe ser garantizar las necesidades básicas de la persona. ¿Estamos? Eso no solo lo es en la ley de la Constitución y los diferentes derechos, no, lo es por principio en la ley de Dios. Toda la legislación de Dios tiene que ver por construir un modelo de vida, porque eso es lo que la ley busca. La ley busca construir un modelo de vida que debe estar al servicio de necesidades humanas. ¿Me van siguiendo en esto? ¿Vamos claros aquí? Quien tiene preguntas, levante rápido la mano. Hermana Flor de María, si no recuerdo mal. Solo quería reforzar con lo que usted está diciendo en el Evangelio de San Juan 5, donde Jesús sana al enfermo que quería meterse al estanque, ¿verdad? Sí. Y le dice, cuando los le reprochan, él dice, y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que no había un tiempo estipulado donde se podría trabajar para la obra que Jesús estaba haciendo. Exactamente, exactamente. Eso va perfectamente en esa línea. Aquí tenemos ya 2 puntos. ¿Estamos? Sigamos leyendo. Ya que ellos tenían hambre, comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Claro, hay una necesidad, tienen que haber acciones que sacien esa necesidad, y el hambre es una de las necesidades primarias del ser humano. Son fundamentales para la vida humana. No son cosas suntuosas como un celular. Un celular no es una necesidad. Son cosas creadas, son necesidades creadas, no son esenciales al ser humano. Las que son esenciales son aquellas que son básicas para su existencia, su sobrevivencia y su dignidad. ¿Estamos? El hambre sí lo es.
Versículo 2. Aquí entran aquellos que les cuento. Al ver los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. O sea, aquí entra el tema de la ley. Tus discípulos están violando, le dice, la ley. Ley, necesidades humanas, acciones para satisfacer esa necesidad, pero ocurre que esa acción transgrede la ley. ¿Estamos? Bien, sigamos leyendo. Jesús le contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Jesús los remite ¿a dónde? Sí, pero ¿qué él dice primero? No han leído. O sea, los remite a la palabra misma. A la palabra misma, a la parte que tiene que ver con la historia de esa palabra. No han leído, o sea, la escritura misma se encarga de iluminar el verdadero sentido de la ley, porque la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. ¿Me van siguiendo ahí? No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros también, como mis discípulos, tuvieron hambre. 4. ¿A dónde entró? En la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios. Y aquí viene la ley: lo que no se le permitía a ellos, sino solo tuvieron acceso a un pan sagrado que no les es permitido a ellos comer. Solo lo mismo, la ley, la necesidad, comer un pan, y comer ese pan era violar el principio que se había establecido. ¿Estamos? Ahora Jesús va a explicar. Estamos en lo mismo, dice Jesús. Se lo voy a explicar más. 5. ¿O no han leído a dónde? Para Jesús no hay contradicción entonces. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir? Porque en el templo los sacerdotes tenían actividad y movimiento, trabajaban, pero no incurrían en violar el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? El sábado era uno de los días más activos para ellos en el templo. Y como ellos sí podían andar para arriba y para abajo trabajando y todo en el templo y no rompían el sábado. Jesús les dice: y eso no lo han leído en la ley. Entonces Jesús quiere despertarles la manera incorrecta en que ellos aplican la ley y toman la ley como un principio abstracto y universal, sin reparar en que por muy ley divina que sea, al final está al servicio de la vida humana. ¿Me estás diciendo? Dice: pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenaría a los que son culpables, a los que no son culpables, o sea, a los inocentes.
Porque la ley eso hace. Cuando la ley se toma en abstracto, cuando la ley se toma así como un principio inviolable, va a terminar condenando al justo, va a terminar condenando al inocente. Cuando me apego a la letra de la ley y no entiendo el espíritu de la ley, por eso esto se llama legalismo. Regálame la página anterior, hijo. Por eso decía, sin necesidad de mediaciones, ¿qué es el legalismo? El legalismo es la aplicación mecánica exacta de la letra y no entender el espíritu de esa letra. La letra tiene una finalidad, y es que primero hay una idea que quiero y luego hay algo que se escribe para traducir lo que quiero. ¿Me entienden? Pero lo que sucede es que la letra siempre será insuficiente para decir todo lo que Dios quiere. ¿Me entiende? La letra siempre será limitada porque el lenguaje humano es limitado y las ideas divinas son ilimitadas. Usted mismo cuando escribe algo, lo que escribe es apenas un pedacito de sus intenciones. Usted quisiera decir más. La letra es insuficiente para expresar la totalidad. La ley, por muy ley de Dios, no traduce todo lo que Dios quiere. Por eso es que tiene que haber una dinámica espiritual entre la Biblia como texto y el Espíritu Santo como autor de ese texto. Porque el Espíritu siempre nos ayuda a ir más allá de la pura letra. Por eso Pablo dirá un principio: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay toda una discusión en los exégetas porque la idea de Pablo al referirse al Espíritu no se refiere tanto al Espíritu Santo, sino al sentir de esa letra. O sea, ¿qué es lo que está de fondo? Por eso hoy día ustedes ven que hay muchas decisiones legales, pero injustas. En los tribunales hay muchas decisiones legales, pero injustas, porque los operadores de justicia se limitan a la letra y no al espíritu, porque nuestro sistema es diferente. Hay países donde no lo decide la ley, lo decide el juez, no la ley. Y el juez dice, la ley dice esto, esto y esto. Pero cuando esta ley fue dada, la intención era esto, esto, esto y esto. Por tanto, aunque esta ley persiga esto y esta situación es aquí y allá, yo resuelvo esto así y punto, es la resolución. Nosotros tenemos otra manera de pensar tenemos un sistema jurídico diferente, donde el operador de justicia, el juez, se limita a la letra de la ley. Entonces Jesús quiere decirnos que la ley tiene un espíritu, y la ley, cuando estableció el principio del sábado, era para preservar la vida.
era para garantizar la vida. Era para que la persona humana tuviera un espacio de descanso, de celebración, de celebrar a Dios. La idea era que el hombre no fuera esclavo del trabajo, que el hombre tuviera un tiempo de recreación y de descanso y se acordara de Dios de manera total. ¿Me van siguiendo? Pero claro, el legalismo quiere guardar el día aunque no se cumple el objetivo. ¿Ya? El legalismo quiere guardar la letra aunque no se cumpla el objetivo que perseguía la letra. Entonces, si alguien se está muriendo de hambre, pues la ley, guardar el día, lo que procuraba era guardar la vida. Pero el legalismo dice, no, te estás muriendo de hambre, morite de hambre. Lo que importa es cumplir el sábado. Entonces allí los que están cumpliendo el sábado están infringiendo la ley. Están cumpliendo la letra, pero están infringiendo el espíritu de la ley y por tanto infringiendo el deseo de Dios. ¿Me van siguiendo? Esto es el problema. No es un problema entre la ley y Jesús. Es un problema entre el entendimiento limitado y la aplicación mecánica y legalista, rigurosa y manipulada de la ley que los fariseos hacían. Toda ley debe ser flexible porque debe estar al servicio de las necesidades humanas. ¿Me explico? Por eso Jesús dice, si ustedes supieran lo que significa, y me gusta más la traducción de la Reina Valera allí, ¿qué dice? Lo que ¿qué? ¿Qué quiere Dios? O sea, aquí hay un deseo de Dios, hay un querer de Dios. La ley procura traducir el deseo de Dios. ¿Me explico? La ley procura traducir lo que Dios quiere. Dios quiere la vida. Eso quiere Dios. Y la ley es para satisfacer el deseo de Dios. Dios no quiere que se cumpla la ley. Dios quiere que se cumpla su deseo. ¿Me van siguiendo en esto? Y la ley, acuérdense que es la ley para normar un sistema político económico que garantice el deseo de Dios. Pero cuando yo quiero tomar al pie de la letra las cosas y cumplir el sábado, aunque se esté muriendo el hombre, pero cumplimos el sábado. Ha cumplido la ley, pero no ha agradado a Dios. Y entonces ha violado la ley. Esto es lo que Jesús pelea. ¿Me van siguiendo? No sé, pastora. ¿Estamos claros? Si no, en la casa le daré un discipulado especial hoy. ¿Estamos ahí? Bien. Dígame, hermano Esther. Toda la ley persigue eso. Lo que sucede es que para entender aún las leyes tan raras que tenemos en el libro de Levítico, tenemos que leerlo en el contexto de ellos, no en el nuestro, ¿verdad? Algunas cosas que nos parecen a nosotros bien inhumanas, en su momento era lo más humano que había. ¿Me entiende? Lo que sucede es que si yo leo la ley en las categorías modernas que tengo en mi cabeza, la voy a considerar una cosa
retrógrada. La voy a considerar algo por momentos hasta repugnante. Pero porque la estamos pensando 3000 años después. Y claro, son otras ideas, otros procesos psicológicos, desarrollos sociales, concepciones humanas y aún concepciones religiosas distintas. Por eso la ley hay que leerla en las categorías antropológicas y religiosas y económicas de aquella época, de aquel momento, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué buscaba la ley? La ley garantizar allí. Acuérdense que la ley estaba dada para proteger a los pequeños, no a los grandes, así como hoy va. El problema es que la ley hoy ha sido creada para beneficiarlo a un sistema de poderosos. No, en la ley Dios toma, como decíamos en el lanzamiento, la postura del esclavo. Y lo que sucede es que en la antigüedad un pobre cometía un error y los ricos lo que hacían era, ¿cómo decimos? Aprovecharse de ese error y cobrarle, o sea, se le iban encima a cobrarle mucho más para reparar el daño. ¿Me explico? Entonces la ley en ese momento lo que está guardando al pequeño, al pobre, es que no se le dé un, ¿cómo diríamos? Un juicio injusto más allá del daño. Si el daño implicó un ojo, pues la reparación implique un ojo. El principio ojo por ojo no es tanto de ojo, es daño con un daño equivalente. Porque en esa antigüedad, en ese momento, usted como pequeño, como pobre, como no poderoso y grande, cometía un error, el sistema quería ponerle a usted 10 veces el pago de ese error, ¿verdad? Entonces cuando la ley pone la equidad o lo equitativo entre la ofensa, el daño y el reparo. Si el daño eran $100, pues repárelo con $100, porque allá le querían meter 2,000. Digo esto por este ejemplo como para que entiendan la dinámica que estaba detrás. Entonces la ley viene a hacer eso. Ahora, ¿Jesús trae conflicto con eso? No, Él lo va a decir en Mateo, ¿verdad? Oíste que fue dicho ojo por ojo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, perdonad la ofensa. ¿A qué nos invita Jesús? Usted me dañó. El evangelio me invita a no buscar reparo. ¿Me entiende? O sea, no, usted me hizo eso, me la va a pagar. O sea, no solamente es, la ley me dio, diríamos, en ese contexto me dio la capacidad que yo pida, ¿cómo le llaman? Restitución, pida reparo, pero no puedo pedir más allá de lo que yo fui dañado, porque a la gente si quiere, va, me dan un golpe y yo quiero dar 3, es la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana siempre se quiere ir arriba. Entonces la ley busca equidad. Ahora Jesús ni siquiera busca equidad. Usted me ofendió, mire, yo la voy a perdonar. Y eso es otra cosa. El evangelio no viene para anular la ley, viene para superarla. ¿Alguien más? Allá atrás, hijo, corre. Párese. Corran, va. Dígame. Párese para que lo vean, hermanito. Nuestro Señor Jesucristo quería misericordia para el pueblo,
Amén. Y los judaístas querían sacrificar solo sacrificio para el pueblo. Exactamente. Gracias. Muy bien, hermano, usted lo ha dicho. Por eso el proyecto de Jesús se conflictúa con el proyecto religioso del templo y de la sinagoga. Las parábolas son la dinámica espiritual de Dios que se contrapone a la dinámica religiosa del templo y de la sinagoga. Una iglesia, si nosotros queremos caminar en la lógica de las parábolas, tengan por cierto que los primeros que se van a ir encima son todas estas iglesias señoronas, que ya están en una dinámica religiosa del beneficio propio, del poder, del dinero, de la fama, de la unión política, que ya no están pensando en el reino. Y nosotros queremos pensar en el reino, aunque nos cueste, aunque venga lo que venga. Pero hemos decidido seguir a Jesús, no a la religión. Digan amén, hombre. Hola, quedan ahí. Como con un chompipe esperando que los pasen para Navidad. ¿O no quieren ser iglesia de reino? ¿O quieren ser de la religión? Iglesia de reino. Por eso Jesús cuando dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley buscaba la equidad. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la túnica. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llevársela 2. Al que te pida dale, y al que te quiera tomar a ti prestado, no le vuelva la espalda. ¿Qué está planteando Jesús? El evangelio es el evangelio de la generosidad, el evangelio de la compasión, de la misericordia, de ir más allá. El evangelio es la propuesta de Jesús de no andar buscando venganza. ¿Me entiende? Porque la venganza envenena el alma. La venganza daña, la venganza lastima, la venganza enferma, la venganza ya no te deja en paz. Ya no vivís tranquilo. Entonces Jesús nos invita a ir más allá. Es como Dios. Nosotros ofendimos a Dios, pero Dios decidió no vengarse, decidió darme una oportunidad de perdón. Y me buscó y proveyó, Él proveyó la manera de mi reconciliación con Él. Por eso estamos aquí. Porque si había tomado venganza, ay hermanitos, aquí nadie, aunque se la pique usted, era santulón. No, por gusto, nadie estaríamos aquí. Estamos aquí porque Él nos proveyó de gracia un camino para reconciliarnos con Él. Entonces Él quisiera una iglesia igual, donde le ofenden, decir, hey, el hermano me ofendió, le iré a dar la oportunidad que nos reconciliemos. Qué lindo fuera eso, Juan. Pero no, me la va a pagar esa maldita. No, es que esto no se va a quedar así. Y es servidor, y es servidora. Andamos buscando la mínima oportunidad para desquitárnoslas.
Entonces Jesús dice, no hombre, hagamos como Dios. Acerquémonos, hermana. Yo le quiero dar chance que nos reconciliemos, ¿le parece? Usted me lastimó porque mire la cara que me hizo, la palabra que me dio. Pero mire, reconciliémonos. Quiero estar en paz con usted. Abusiva. Y quizás le diga a ella, pero invítame a almorzar. Va, yo le invito a almorzar. ¿Ve? El ofendido. Va, vamos a comer, papá. ¿No eso hizo Jesús, pues? Reconciliarme contigo me va a costar, no un ojo, me va a costar la vida de mi hijo, pero lo voy a hacer porque quiero reconciliarme contigo. Pero aquí hay gente que vive con sus odios y rencores permanentemente y dicen que son así felices guardando esto. No, hombre, hermanito, saquen eso. Provean caminos de reconciliación. Sigamos aquí. ¿Alguien más? Pregúntate aquí. Pregunta hasta aquí. Me explico, hermana Esther. Aún leyes como esa en el Levítico se deben entender en el momento y entender el espíritu de esa ley. ¿Estamos? Bien. No, regresalo. No he terminado ahí. El judaísmo oficial había convertido la ley en poder de dominio, no en poder para dar vida, que era el sentir de Dios. El espíritu de la ley era que la ley estuviera al servicio de la vida, no al servicio de dominar a los demás. ¿Estamos? Esto significaba que todo lo que se hiciera debería estar de acuerdo a la ley y a quienes la manejaban. ¿Siga? Cualquier propuesta que se hiciera debería contar con el permiso de la ley y de los legisladores y sus intérpretes oficiales. Eso de tomar la ley como un fin en sí mismo. Óyeme bien, ni siquiera con todo lo que amo, respeto, valoro de la Escritura, ni siquiera la Escritura es totalmente completa y perfecta. Perfecta en el sentido que tenga todo lo que Dios dice o lo que Dios piensa. Ni siquiera, ¿sabe por qué? Porque para que eso fuera así, esta Biblia tendría que ser Dios. Y Dios solo hay uno. Y solo Él es completo. Y solo Él es perfecto. Solo Él es insondable. Solo Él es. Esta es una palabra que Él me ha dado, pero no es Dios, porque entonces fuéramos bibliólatras, como hay muchos evangélicos que se olvidan de Dios y la Biblia es su Dios. Yo no me olvido que esto solo es un instrumento hacia Dios, no es Dios. La Biblia no es Dios, es la palabra de Dios. No confundamos eso. Siga. De esta manera, aquí viene lo que estoy diciendo yo. El papel de Dios quedaba anulado. Pues no es su espíritu quien debe inspirar los cambios, sino la ley. O sea, cuando yo tomo la ley como absoluto, entonces ya Dios ya no cuenta, pues. Y lo que sucede es que con la ley y con toda la Biblia ocurre una cosa: su autor está vivo. ¿Me entiende? Y por tanto Él sigue iluminando el sentido de los textos. La letra no es lo último, porque el Espíritu que la inspiró nos sigue iluminando. ¿Me entienden?
No es como que dijeran que se murió el viejito. Por eso es que testamento no es la mejor traducción para hablar del Berit, el antiguo y el nuevo. Lo correcto debería ser la antigua alianza y la nueva alianza. Porque eso de testamento es como que se murió el cliente, va. Y el que nos dejó esa palabra no se ha muerto, él está vivo. Ahí se dan duros los nietos o los hijos con el testamento. Pero ¿qué quiso decir con este texto, pues? No, dicen, es que lo que quiso decir es que a mí me tocaba más. No, yo entiendo así. No, pero si estuviera vivo y le dijeran, mira, ¿qué quisiste decir con esta frase? Lo maravilloso con Dios es que su autor está vivo. Y le podemos consultar, más allá de la letra, ¿qué quisiste decir con esta frase? ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? Y ustedes no preguntan por qué, no entiendo yo, pero bien. Veamos este bloque para seguir porque ya el tiempo nos avanzó. O sea, ya no es el Espíritu de Dios el que va dirigiendo el proceso, sino una letra. Y esta letra de por sí es conservadora, pues obedece al manejo interesado de los líderes religiosos y políticos. Y este es el punto. Un libro puede ser domesticado. Un libro puede ser manipulado. Un libro puede ser usado para intereses de poder de un grupo humano sobre otro. ¿Me entienden? Aún la Biblia. Hay tantos ejemplos en la historia donde los sectores de poder dominante usaron la Biblia para reflejar sus intereses económicos y políticos en desprovecho, en daño de otros sectores vulnerables. La historia está llena de tantos ejemplos de cómo las clases dominantes y los grupos de poder usaron la Biblia para justificar su práctica política económica. Pero hay algo maravilloso. Los ricos, los grandes y los poderosos pueden manipular un libro, pero no pueden manipular a Dios, porque Dios es inmanipulable. Y entonces Dios de repente levanta hombres o mujeres a quienes les regala los sentidos auténticos de los textos para dar vida a las personas, a las comunidades. Y viene el choque entre la explicación de vida que esas personas dan al calor del mover del Espíritu y las interpretaciones manipuladas de los poderosos de ese libro. Eso pasó con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, bajo la inspiración del Espíritu, el mover del Espíritu, él interpretó los textos conforme al corazón de Dios, al deseo de Dios, al querer de Dios. Y esa interpretación de la ley conforme al querer de Dios se conflictuó con la interpretación, ¿cómo se llama? De la sana doctrina, de la ortodoxia de la sinagoga y del templo. Y ahí viene el conflicto. La misma ley, dos interpretaciones. Este es el tema. El conflicto de Jesús no es con la ley. Quítense eso de la mente. El conflicto es la interpretación que al calor de su Padre y del Espíritu hace Jesús de la ley y la interpretación manipulada e interesada que los poderosos hicieron de la ley. El conflicto no es de ley, es interpretación de ley. Una interpretación de vida y libertad y una interpretación de muerte
y esclavitud. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Están seguros? Pero es que no sé si de verdad entienden. Me dan ganas de preguntar para ver si de verdad entienden. Quitémonos eso de la mente. Los sectores dominantes han dicho que ese es el conflicto, pero no. El conflicto era que Jesús interpretaba la ley de acuerdo al corazón de su Padre. ¿Qué quiere el Padre? Y fariseos y sacerdotes usaban la ley para él, para ellos, su poder, su dominio, ¿mande? Su conveniencia, sus intereses de clase y poder. Hermano poeta y hermano Israel también otra vez. Pregunta, siervo. Dígame. El Espíritu Santo es quien le revela al predicador lo que quiere hablarle a su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando el predicador tiene la revelación del Espíritu, puede estar seguro de que la palabra que lleva es la que el Espíritu quiere hablarle a su pueblo. Pero digamos que si en un dado caso el predicador no se prepara, no busca el Espíritu, podríamos caer en el error de estar predicando algo que no es lo que el Espíritu quiere hablar a su pueblo. Exactamente, por eso hay que tener dos cosas. Oigan bien esto. Jesús no vino a interpretar otras cosas, sino la ley. Por eso repito esto. El conflicto no es Jesús y no ley, no texto, no escritura, no. Jesús era un hombre de escritura. La escritura es importante porque es lo que él interpretaba. O sea, no echó de lado. Yo vengo a decirles unas revelaciones que tengo por aquí a mi gusto y antojo. No. Él vino a reinterpretar la ley. El predicador primero debe ser hombre de escritura. Debe conocer la escritura. Debe ser hombre del Espíritu, porque es el Espíritu quien le va a regalar las interpretaciones de esa escritura. ¿Me entiende? Hay procesos de interpretación básicos que abordaremos luego de las parábolas. Cómo se abordan los textos. Ustedes ven cómo estudiamos los textos aquí en el lanzamiento, los métodos de círculos concéntricos, observaciones. Hay que ser conocedor de la ley, de la escritura, del texto, pero hay que ser hombre de espíritu. Y significa meternos con la escritura y meternos con el espíritu y no romper ese binomio. No solo meternos con la escritura porque vamos a terminar siendo legalistas, ni solo metiéndonos con el espíritu porque vamos a terminar siendo estar inventando cosas. Ya no serían revelaciones, sino como dice el profeta, son, cuando le reclaman a los falsos profetas, son alucinaciones de su mente. ¿Me entiende? Cuando caminamos en ambas cosas, entonces tendremos una palabra de vida, de esperanza, de salvación. Este es el punto aquí. No es dejar la escritura, no. Es reinterpretarla para que cumpla el deseo de Dios. Que es lo que Jesús está diciendo. Miren, lo que ustedes no entienden es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es misericordia y justicia. Entonces la ley, la escritura, debe estar al servicio de eso. Porque si no, la misma ley puede ser desnaturalizada y estar al servicio de la opresión cuando los grandes la tomen para sus intereses. Porque la sociedad tiene una dinámica. Y la dinámica es que los grandes y poderosos quieren mandar el sistema. Y manipularán hasta la religión para eso. Y manipularán hasta la Biblia para eso. ¿Me entiende? Por eso el Espíritu viene para devolver nuestra lectura de la Biblia
conforme al corazón de Dios. Terminemos allá con hermano Israel. Sí, pastor. Los judaístas promulgaban la ley, decían ellos, pero porque eran autoritarios contra el pueblo, ¿verdad? Eso. Correcto. ¿Alguien más? Hermana Flor de María. Otra vez tengo la inquietud cuando, vaya, como usted está diciendo que los escribas y los fariseos eran los que manipulaban la ley a su manera. En el libro de San Marcos 12:28, donde dice que el escriba le pregunta a Jesús cuáles eran los 2 mandamientos principales, ese hombre estaba instruido por el Espíritu al momento de contestarle a Jesús lo que él estaba escuchando, porque dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, es el Señor, es uno solo, como usted decía, vea. Y cuando le dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este, y él explica todo lo demás. Entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno le preguntaba a Jesús. ¿Ese hombre lo respondió con el Espíritu o simplemente manejaba a su antojo la ley que estaba en su tiempo? No, el escriba está respondiendo conforme a la ley, lo que la ley dice, ¿verdad? El escriba pregunta, Jesús responde. Cuando Jesús responde, el escriba le dijo, sí, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el... Entonces, el escriba solo está diciendo lo que la ley está diciendo. Hay en la perspectiva de los evangelios, de hecho, que no todos los escribas eran esclavos de la religión. Hay escribas que leían la ley con una perspectiva espiritual. Ahí tenemos a Nicodemo, miedoso, pero tenía una lectura distinta. Ahí tenemos a ese escriba. Es más, ya veremos esa parábola que dice que el reino de Dios es como un escriba. Es como una persona, dice él, que de ese baúl que tienes saca tesoros nuevos y tesoros viejos, hablando de la escritura como ese baúl del cual hay cosas buenas que siguen siendo valiosas, cosas viejas que siguen siendo valiosas, pero también sacan cosas nuevas. La escritura es eso. Hay cosas antiguas, cosas nuevas, cosas antiguas, cosas nuevas. Esa es la labor del intérprete, porque hay cosas nuevas que hacer. Hermano Carlos, rápido, para terminar. Se va a casar. Dígalo. Como hablábamos como decía usted, que la ley promovía la vida. Espérame, bájamele a los monitores de ese micrófono. No digo de Carlos, de ese micrófono. 1, 2. Dale. Como lo decía usted, que la ley promovía la vida. Pero no todo, hijo, no lo mates tampoco. Quiero oír. Dale. El sentido de cuando Moisés mandaba apedrear a los que eran encontrados practicando el adulterio, ¿cuál era el sentido de la ley en ese momento? Y cómo Jesús viene y como que, por decirlo así, contradice ese mandato que había dejado Moisés en la ley. Es que la presentación del caso ya estaba manipulada. Porque la ley prescribía que debían de llevar a los 2, no solo a uno. El solo presentar a uno ya era manipulación de eso y se perdía el sentido de justicia. ¿Ya? Se perdía el sentido
el sentido de la equidad. Y si ya se perdió eso, ya la ley pierde sentido. Entonces Jesús no va a estar al servicio de procesos legales viciados, corruptos. ¿Me entiende? Es que siempre los poderosos quieren manejar la ley a su antojo. Y nosotros no podemos estar al servicio de esos manejos sucios de la ley. Y eso es lo que pasa ahí. Jesús va a apelar a la justicia y a la misericordia y no a la inequidad que le están presentando. ¿Estamos? Bien. Puedo de pie, hermanitos. Seguiremos el próximo martes en este recorrido. El predicador, hombre del Espíritu, hombre de la Escritura. Vayan a hacer la obra. Y ya van a ver lo que viene después. Esto va a ser tremendo en esta parábola, es maravillosa. Padre, regálanos una iglesia que esté al servicio de tus deseos, de tu corazón. No una iglesia para satisfacer las maneras humanas de entender la iglesia. No una iglesia para satisfacer los legalismos religiosos del mundo evangélico. Una iglesia que palpite junto a tu corazón. Ayúdanos a amar la palabra, a amar al Espíritu, porque esto provocará en nosotros lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Y entonces tú podrás decir: somos tu pueblo. Danos hombres y mujeres que amen la palabra para predicarla, que amen al Espíritu para entenderla, y darles ese espíritu tesonero de perseverancia para llegar hasta el final. Acepta lo que tu pueblo presenta con sus diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Denle a Dios lo que es de Dios. Salude a su hermano. Mañana la primera reunión. Denle un abrazo al pastor también.